para compartirles posteriormente. Menos mal, apenas estábamos iniciando. Listo. Entonces estábamos hablando de qué tener en cuenta a la hora de definir esa idea de negocio. Entonces un poco de investigación previa que antecede también esa lluvia de ideas, pero esa investigación previa tiene que ser sobre temas que nos gusten, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me gusta el tema de los vehículos y de las motocicletas, y estoy considerando la opción de una idea de negocio sobre eso, pues investigar y definir un poco más como para ir acotando sobre qué tema en puntual podría yo generar una propuesta de negocio, ¿no? Como para ir descartando también algunas opciones. Y cuando ya hayamos hecho esa primera parte del ejercicio, pues hay que empezar a pensar en dos elementos fundamentales a la hora de definir una idea de negocio para trabajar un proyecto o para ponerlo en marcha. Una de ellas es la pertinencia, y pertinencia, si simplificáramos el término, sería algo así como una idea que tenga que ver con lo que yo sé hacer y con lo que yo he aprendido, ¿sí? O con lo que me han enseñado y con lo que tengo experiencia, ¿sí? Un ejemplo práctico sería que si yo elijo una idea de negocio que tiene que ver con gastronomía, pero resulta que yo de formación soy ingeniero mecatrónico, pues como que no existe una linealidad ahí entre lo que se supone que uno aprende en esa área del conocimiento y lo que se supone que uno desarrolla en esa ocupación, ¿sí? de la gastronomía. Sin embargo, si tomáramos un ejemplo opuesto, como por ejemplo, yo soy abogado, y la idea de negocio que voy a trabajar tiene que ver con asesorías o consultorías jurídicas, ahí sí existe como esa conexión. Entonces la pertinencia es importante. La pertinencia es importante porque entre más pertinente con sus perfiles y con sus ideales y con sus intereses sea la idea de negocio, pues más posibilidades de éxito tendrán al desarrollarla, porque significa que más conocen del tema y que más les apasiona o que más les conecta. Si ustedes eligen ideas de negocio con los que hay muy poca pertinencia, seguramente terminarán desertando o renunciando a ellas con mayor probabilidad que escogiendo una que sea más afín a ustedes. Y por otro lado está el tema de la relevancia. Entonces no basta con que sea algo que a mí me guste y que yo sepa hacer, sino que tiene que ser algo que se necesite, que tenga mercado, que tenga eco en un grupo de interesados, de compradores o de clientes potenciales como mínimo. Entonces eso significa que tiene que ser ideas de negocio con potencial de mercado. ¿Listo? No pueden ser ideas de negocio que digamos, no hay forma de comprobar si hay personas interesadas o no, o que se quedan simplemente como en una consulta y no se consolida un servicio o un producto concreto como tal. Ahí no nos servirían las cosas, sino que tendríamos que pensar en algo que realmente tenga esa respuesta mínima que esperamos de ese mercado. La relevancia es importante también porque se conecta con la actualidad y los temas de tendencia también. Si ustedes van a elegir una idea de negocio, lo ideal es que esa idea de negocio tenga que ver con lo que ahorita se está comentando y con lo que ahorita se está necesitando y con lo que ustedes saben que las personas pueden estar más interesadas en comprar o en adquirir. Entonces, tendencias hay muchas y sobre todo ahora con lo de la pandemia se renovaron muchísimo. Entonces, hay muchas tendencias nuevas, algunas de ellas que tienen que ver, por ejemplo, con proyectos de corte o con empresas de corte ambiental, ¿sí? Que generan algún tipo de impacto positivo y tienen actividades o productos o servicios que generan ese impacto positivo. O las hay también en estos momentos iniciativas de negocio que están más dirigidas hacia el tema digital o utilizar las redes sociales o los nuevos medios para poder acercarse a sus clientes. Y a eso es a lo que yo me refiero con relevancia, que ustedes elijan propuestas que sean vigentes, que tengan que ver con las necesidades actuales, pero al mismo tiempo que no pierdan de vista la pertinencia y que sea algo que tenga que ver con ustedes y con sus perfiles.
Si no se cumple ninguno de estos dos requisitos, o sea, ni ustedes tienen que ver con la idea, ni tampoco es un tema que aparentemente pueda ser necesario en estos momentos y que tenga mercado, entonces habría que repensarlo. Entonces, un ejemplo, un contraejemplo, claro, sería el siguiente, que no está en tendencia según los últimos informes que han salido, pues informes económicos del impacto de la pandemia y demás. Entonces, todos los negocios que requieran aglomeración de personas como fiestas, eventos, discotecas y todo eso, no tienen ahorita muchas posibilidades de éxito ni mucha demanda. Entonces, eso no tendría relevancia. Si yo entonces quiero montar una idea de negocio, que es un bar o un lugar que requiere concentrar personas, y además de eso no tengo ni idea de organizar eventos ni ese tipo de negocios, pues no hay ni pertinencia ni tampoco irrelevancia. Lo mejor me conviene pensar entonces en otra iniciativa diferente que sí cumpla en mayor medida esas dos condiciones. Y pues obviamente hay muchas, digamos, hay muchos matices, ¿no? Se pueden haber ideas que pueden ser relevantes, pero que yo no las conozca tanto, pero que pueda empezar a investigar y aumentar ese nivel de pertinencia, o al contrario, ideas sobre las que yo ya conozco mucho porque las he trabajado, inclusive porque ya he emprendido antes en ese tema, pero que puede que ahorita no tengan tanta relevancia, pues ustedes tomarán la decisión junto con sus grupos de trabajo sobre qué tienen que trabajar. Yo no los voy a obligar ni les voy a cercenar ninguna iniciativa de negocio, son ustedes los que deciden eso. Lo que sí es cierto es que hay algunas que entre más pertinentes y relevantes sean, pues más fácil van a poder llevarlas a cabo, sobre todo a nivel de consecución de la información, ¿no? O sea, como vamos a hacer un estudio de mercado, necesitamos conocer y estudiar a los clientes, sus gustos, sus preferencias y demás, y si no hay pertinencia ni relevancia, pues eso se va a complicar en gran medida y va a ser pues, más traumático para ustedes también dar respuesta a lo que exige la asignatura y a lo que exige puntualmente los protocolos de entrega. Y finalmente, pues desde ya tienen que empezar a pensar en un título, o sea, en un nombre para la iniciativa de negocio. Y al pensar en un nombre requiere que empiecen a pensar como en la marca también. Es decir, cuál va a ser el nombre comercial, cuál va a ser la imagen que ustedes quieren transmitir a los clientes. Si quieren desarrollar un eslogan, pues también podría ser, pero como mínimo el nombre, ¿sí? Y alguna imagen que sea cercana a la idea que ustedes quieren expresar gráficamente. Como esta no es una clase en la que trabajemos exclusivamente cosas de marketing, pues no nos alcanza el tiempo como para dedicarnos a construir una marca con todas las de la ley, o sea, a pensarnos los colores, a pensarnos las sombras, a pensarnos el mensaje que se transmite y todo eso. Para eso ustedes tendrán otras asignaturas, pero como mínimo sí sería interesante que ustedes generaran una propuesta de título y, por qué no, también una propuesta gráfica con la que se pueda distinguir desde ya también la idea de negocio. Entonces, estos 4 elementos son necesarios si yo no tengo claro qué idea implementar. Yo lo que quiero es nivelarlos, o sea, darle las herramientas para que puedan encontrar rápidamente esa propuesta sobre la cual quieren trabajar y que es a lo que se van a dedicar durante todos estos 4 meses, a dedicarse a ir avanzando y profundizando en el estudio de mercado a partir de esa idea de negocio. Bueno, entonces, en síntesis, lo que ustedes deben buscar pues, es una idea de negocio que sea pertinente con lo que ustedes saben hacer, con lo que han estudiado, con la profesión que tienen, con las experiencias que han adquirido y también con las tendencias de mercado, como yo hace un momento les preguntaba. Pero también muchos estudiantes me dicen, profe, pero entonces, ¿por dónde arranco? ¿Cómo hago para empezar como encontrar respuestas en algún lado y todo eso? Entonces, aquí algunas sugerencias para arrancar los que estén en ceros. Pueden recurrir a algunas lecturas reflexivas en las temáticas o en el sector, digamos, en el que se quieren desempeñar. Por ejemplo, si les gusta el tema otra vez de los automóviles, pues empezar a buscar alguna revista especializada o algo así para sacar algunas ideas de eso y a lo mejor entonces una propuesta de negocio que tenga que ver ahí. Pueden participar también en actividades o eventos,
académicos o de otros tipos que les permitan también captar ideas y empezar a generar las propias a partir de sus experiencias individuales y anteriores, en sus trabajos previos, en la gente con la que se han digamos, acercado, asociado y han dialogado y pensado y sacado cosas adelante. También a nivel profesional, en sus trabajos, allí muchas veces, y es muy lógico que las personas, además de aprender ciertas destrezas y volverse bueno en unos temas, pues también descubran como algunas falencias sobre las cuales luego puedan proponer una idea de negocio o una propuesta de negocio que puedan aprovechar y que puedan hacer de manera como compartida con esa actividad laboral que tienen. También a partir de muchas de las conversaciones que tendremos en esta y en otras clases, ustedes podrán, digamos, proponer o podrán surgir ideas también que pueden ser susceptibles de poner en práctica como idea de negocio. Si revisan en los centros de investigación de universidades, allí también hay como algunas tendencias y algunos temas claros sobre los cuales se adelantan investigaciones y ahí pueden surgir ideas de emprendimiento o de propuestas de negocio. Pueden hablar con terceros que estén interesados, con los que ustedes tengan contacto, que les puedan también hacer algunas sugerencias acerca de algo sobre lo que ustedes quieran trabajar. O también pueden comunicarse con sus profes o con empresarios para hacer esa consulta y generar de pronto alguna realimentación. Por ejemplo, a mí muchos estudiantes me escriben y me preguntan, profe, ¿usted qué opina de trabajar en esta o en esta otra propuesta de negocio? ¿Cuál considera más viable o cuál cree que podríamos dedicarle tiempo? Y yo les daré mi opinión desde mi perspectiva como docente y como consultor, y ya ustedes tomarán la decisión, ¿no? De hecho, hace poco estaba en otra clase y varios estudiantes me hacían esa consulta a partir de 2 o 3 propuestas de negocio en las que el grupo tenía cierto interés. Y yo les daba mi opinión, así como les di ahorita hace un rato la opinión acerca de que no es pertinente ni relevante. También podría darles una opinión sobre qué sí es, pero a partir de lo que ustedes propongan. Entonces, aquí hay varios puntos de partida para quienes no tengan claro de dónde sacar o cómo iniciar a pensar en una iniciativa de negocio y a partir de eso, pues tener claro sobre qué trabajarlo. Estos que ustedes ven aquí son simplemente unas orientaciones, perdón, unos criterios que podrían tener en cuenta de manera adicional, sobre todo para la pertinencia, o sea, para saber si existe afinidad con ustedes, que es el tema de la novedad de la propuesta, es el tema de la orientación a los resultados, o sea, si es algo, si ustedes trabajan y si tienen esa vocación de trabajar por resultados y la iniciativa de negocio tiene, digamos, ese mismo énfasis, pues es un tema que puede coordinarse y que puede funcionar bastante bien. Todo lo que tiene que ver con la necesidad y la importancia, o sea, desde una perspectiva de mercado, para revisar entonces qué es lo que se supone que por tendencias ahorita la gente está consumiendo más, qué es lo que está valorando más ahora mismo y también valorando menos, para hacer algo que yo llamo renuncias estratégicas, ¿sí? Así como uno hace apuestas estratégicas, hace renuncias estratégicas también y define temas en los que no se quiere meter, en los que sabe que ahorita no aguanta, que no es necesario y que sería como una pérdida de recursos y esfuerzo dedicarse a eso ahora mismo. Pensar, por supuesto, en solución de problemas, que debe ser también un énfasis obligatorio cuando estemos analizando y desarrollando el estudio de mercado. Y con respecto a la relevancia, cuando ustedes me preguntan, profe, ¿cómo hace uno para poder abordar o para poder determinar ese tema de qué tan relevante puede ser una idea de negocio o no? Pues fácil, 3 formas aquí para ustedes convencerse de la relevancia o no relevancia de una idea. Realicen lecturas sobre el tema en el cual se desempeña la iniciativa de negocio, sea la actividad económica en la cual van a trabajar, van a desenvolverse. Segundo, revisen los antecedentes existentes, por ejemplo, otras empresas que estén trabajando el mismo tema, cómo les ha ido, han tenido buenos o malos resultados, han sido bien o mal valorados por el mercado. Ese tipo de antecedentes pueden dar una luz clara acerca de si es relevante o no.
Y tercero, pueden consultar a personas que sepan mucho del tema, expertos, para que esa consulta se convierta también en unas orientaciones claras acerca de si el tema tiene cabida o no en el mercado. Ahí sí empezar a como acotarlo cada vez más, ¿no? Porque si ustedes están acá en la ciudad de Cali y el estudio de mercado que van a adelantar va a ser también para clientes en Cali, entonces tendremos que buscar información sobre esta zona de influencia. Bueno, eso en lo que tiene que ver con los aspectos básicos para uno generar una propuesta de negocio. ¿Listo? Recuerden, yo lo que trataba de hacer aquí es como nivelarlos un poco a quienes aún no la tienen claro. Y para terminar esta primera parte de la clase, yo tengo aquí un video que dura como unos 8, 10 minuticos, que explica súper bien el caso Netflix, que para mí y creo que para ustedes también se convierte en un referente, inclusive en un elemento inspiracional, porque uno conoce la historia de Netflix y termina diciendo, uff, lo que hizo ese man yo podría hacerlo también en otro negocio, ¿sí? O en otro tema, y sobre todo entendiendo que tuvo altibajos como se tiene en la mayoría de las iniciativas de negocio, en donde en algunos consiguió apoyo, en otros fue rechazado, y comprender entonces la pericia y la inteligencia con la que ha abordado muchas de las decisiones que le han permitido reinventar el mismo negocio, porque Netflix, el Netflix que utilizamos ahora, que hace parte de nuestras vidas, yo creo que la mayoría de las personas que hoy en día utilizamos medios digitales como estas herramientas para conectarnos sincrónicamente y demás, también usamos o echamos mano de Netflix o de otras plataformas de entretenimiento por streaming, ¿no? Es decir, para ver películas o series por streaming, porque ya es muy natural. Inclusive los mismos operadores de cable ya lo incluyen dentro de su servicio, en muchas partes. Aquí en Cali, pues creo que en todos lo están incluyendo, al igual que algunas otras plataformas que hacen lo mismo. Entonces, interesante es conocer cómo funciona su modelo de negocio y de pronto allí captar algunos elementos de motivación que nos pueden servir también más adelante. Entonces, les pido el favor que prestemos mucha atención a este video corto, y si hay algún problema con el video, si no se escucha, si no se ve, porfa me avisan para corregirlo. Hola, mi nombre es Euge Bayer. Porfa me avisan para corregirlo. ¿Listo? Bueno, ¿sí me siguen o se fueron todos? Sí, profe, claro que sí. Aquí estamos, profe. Ah, bueno, listo. Sí estamos, profe. Muy bien, excelente. Y en este vídeo vamos a hablar del caso de Netflix. Todo empezó en 1997, cuando Reed Hastings, un experto informático, olvidó devolver una película a su tienda de alquiler de vídeos habitual, siendo penalizado con una multa de $40 por el retraso. Hastings, bastante enfadado e indignado por tan desproporcionada multa, tuvo una gran idea que revolucionaría el mercado y haría que la industria del alquiler de vídeos se tambaleara. Él y su colega Mark Randolph decidieron fundar una empresa de alquiler de películas por demanda, sin ningún tipo de tienda física, ya que los pedidos se efectuarían por Internet. Las películas llegarían a casa del cliente por correo postal y además prescindirían de los VHS, que por aquel entonces era el tipo de producto audiovisual que más se consumía. Apostarían por el gran potencial de los DVDs, mucho más ligero para enviar por carta y que además mejoraba notablemente la calidad de las películas. Fue así como nació Netflix. En aquellos tiempos esta idea parecía una locura, ya que el reproductor de DVD era algo muy novedoso y bastante caro. Pensad que solamente el 1% de la población estadounidense disponía de uno. El mundo no estaba adaptado a esta nueva tecnología, lo que limitaba bastante el número de clientes potenciales para este nuevo negocio, reservándose únicamente para un público con un cierto poder adquisitivo. Pero Hastings insistía en el futuro de esta novedosa tecnología y apostó por ello, demostrando así una increíble visión de negocio. La primera oferta que sacó Netflix para su servicio fue de 7 días de alquiler por $4 la película más $2 adicionales por el envío. Además, Netflix también fue un gran pionero en algo más. Creó un algoritmo de sugerencias para su página web cuando aún ninguna otra página lo estaba haciendo.
Así, un cliente, después de hacer su primer pedido, podía empezar a recibir sugerencias sobre películas que podían interesarle, ya que el sistema analizaba su comportamiento y gustos, brindando así una experiencia única y tremendamente novedosa por aquel entonces. El éxito inicial fue rotundo. Netflix tuvo que fortalecer su página web debido al exceso de tráfico recibido durante sus primeras 48 horas. El segundo paso clave para entender el gran éxito de esta empresa fue una estrategia increíblemente inteligente: incentivar la compra de nuevos reproductores de DVDs, estableciendo acuerdos con grandes gigantes de la industria, tales como Toshiba, Sony o HP, ofreciéndole alquileres de películas gratuitos a los nuevos consumidores de la tecnología. Esto proporcionaba una doble ventaja a Netflix. Por un lado, crear nuevos consumidores de un producto con el que comercializaba y, por otro lado, asegurarse de que estos nuevos consumidores conocieran bien su marca, convirtiéndoles a su vez en clientes potenciales para su producto. Pero lo que realmente marcó la diferencia y supuso el verdadero principio de un nuevo modelo de negocio en el sector fue el concepto de suscripción. Por $15, los suscriptores podían alquilar tantos DVDs como quisieran, sin llegar a tener en su posesión más de 4 a la vez. Además, sin ningún tipo de fecha límite ni multa por retraso. Hastings había reescrito las reglas del juego e iba a hacer historia. El capital de Netflix por aquel entonces estaba valorado en $5 millones. Fue entonces cuando Hastings decidió adelantarse a las circunstancias e intentó aliarse con el que en un futuro podría convertirse en su mayor competidor, Blockbuster, la empresa de alquiler de vídeos más importante en Estados Unidos, con un capital de $4.5 billones, 60.000 empleados y más de 8.000 tiendas repartidas por todo el país. En cualquier momento, Blockbuster podía darse cuenta del gran potencial del modelo de negocio que había ideado Netflix, hacerse con el mercado y provocar la desaparición de aquella pequeña startup. Netflix entonces pensó que lo mejor era adelantarse y proponer un acuerdo a Blockbuster. Netflix sería su brazo digital siempre y cuando se respetara el modelo original de Hastings. John Antioco, CEO de Blockbuster, pensó que aquello que le proponía aquel hombre era una locura. Había cambiado el concepto de pago por película, estableciendo una tarifa fija mensual, ofreciendo una cantidad ilimitada de títulos a sus clientes y además había eliminado las multas por retraso en la devolución, que suponía una de las mayores fuentes de ingresos para las empresas de alquiler de vídeos. Por si fuera poco, apostaban por una tecnología que aún no estaba del todo consolidada, como era el DVD, y de la cual muy pocos podían disfrutar en aquel momento. Blockbuster pensó entonces, ¿para qué cambiar un negocio que ya funciona por uno que no tiene garantías en un futuro? Pero, como sabéis, no podían estar más equivocados. A veces, lo más inteligente es innovar y evolucionar en un negocio que ya está funcionando, porque hay que saber adaptarse a los trepidantes ritmos cambiantes de la sociedad y de la tecnología. Cualquier retraso en la evolución del mercado puede hacer que una gran empresa que funciona al 100% y que está generando grandes ingresos se quede obsoleta de la noche a la mañana. Netflix, por su parte, seguía perdiendo dinero y no generaba beneficio alguno. Por suerte, en 2001, todo cambió cuando el precio del reproductor del DVD bajó considerablemente, haciéndolo más asequible y acercando esta novedosa tecnología al mundo. 2003 fue el primer año en el que la empresa Netflix empezó a generar beneficios. Fue entonces cuando otras empresas como Walmart o Blockbuster vieron el verdadero potencial de los DVDs y quisieron apuntarse al negocio que Hastings había ideado. Ellos también querían parte del pastel, pero ya era demasiado tarde. Netflix estaba liderando el mercado. Empezó entonces una ardua batalla entre estos tres gigantes para ver quién se quedaba con el mercado, ganando Netflix gracias a que Hastings supo ver la oportunidad y la tendencia futura del mercado antes que nadie. Hoy en día sabemos que la empresa Blockbuster ha desaparecido por completo y que cerró sus últimas 300 tiendas físicas en 2013, desbancado totalmente por Netflix, aquella pequeña empresa que años atrás había tocado sus puertas ofreciéndole un negocio totalmente transgresor y a la que rechazaron sin pensárselo dos veces. El gran error de Blockbuster fue no saber que su modelo de negocio iba a quedar totalmente anticuado. En 2007, Netflix volvió a dar un paso de gigante, apostando por la tecnología en streaming.
algo que revolucionaría totalmente la experiencia con las películas, añadiéndole un plus a su servicio, la inmediatez. El cliente podría ver lo que quisiera, cuando quisiera, sin tener que esperar a que el DVD llegara a su buzón. Al principio, Netflix no podía conseguir películas muy interesantes, ya que comprar los derechos era bastante difícil y costoso. Sin embargo, consiguió un par de contratos interesantes con Disney y Sony, por los que pagó $20 millones, ofreciendo a sus clientes una selección de títulos bastante atractivos. En los próximos meses, firmó otros contratos con importantes productoras como Paramount, MGM o Lionsgate, mejorando notablemente la cantidad y calidad de la oferta del catálogo. En 2011, Netflix anunció su primera producción enteramente original, House of Cards. Este hecho significaría su diferenciador clave y el principio de una nueva era para Netflix. Sin embargo, después de cosechar tantos éxitos, dio su primer paso en falso. Anunció su servidor de alquiler postal, Qwikster, que no era más que un spin-off de su servicio original de alquiler de películas. Tuvo una muy mala acogida por parte de los clientes, haciéndole perder 800.000 suscriptores en un mes, lo que supuso una horrible pérdida para la empresa. Hastings no dudó entonces en eliminar su servicio Qwikster para centrarse de lleno en lo que mejor funcionaba en la empresa, la oferta de películas en streaming. Otro paso bastante inteligente por su parte. En estos últimos años, Netflix ha seguido produciendo contenido 100% original que le ha seguido proporcionando bastante éxito, con series tales como Stranger Things, Orange is the New Black o Narcos, lo que le ha supuesto una doble ventaja. En primer lugar, ha logrado fidelizar aún más si cabe a su ya clientela, ofreciéndole títulos en exclusiva de gran calidad. Y en segundo lugar, ha blindado las puertas del negocio, dificultando la entrada a nuevas empresas del sector, ya que ha creado un producto único. Por mucho que aparezcan otras empresas que ofrezcan contenido audiovisual en streaming, ninguna podrá llegar a tener el contenido exclusivo de Netflix, ya que este se ha ocupado de hacer producciones exclusivas para su plataforma. Ahora mismo, Netflix es una empresa única que está en la cúspide de su sector. Ha conseguido expandirse por muchísimos países y cuenta con 81.5 millones de suscriptores repartidos por todo el mundo. Todo gracias a la visión de futuro de su fundador, Reed Hastings, y a varios pasos clave que lo posicionaron como un pionero. Una apuesta por el DVD por delante del tradicional VHS, la introducción del concepto de suscripción y de una tarifa plana, y una apuesta fuerte por el streaming, una forma tremendamente novedosa de consumir producto audiovisual. Y hasta aquí el caso de Netflix. Y antes de seguir con las 3 lecciones principales que hemos extraído desde Emprende Aprendiendo, os hemos dejado un link con un PDF gratis con los 8 modelos de negocio que puedes generar hoy en día en Internet. Ahora sí que sí, empecemos con las lecciones. La número 1 es que Hastings supo ver una tendencia de mercado que estaba en alza. Blockbuster no lo supo hacer y por eso perdió la batalla. Es muy importante que estés analizando las tendencias que van surgiendo constantemente, porque surfearlas puede generarte muchísimos beneficios a la larga. La número 2 es la innovación constante de tu producto para satisfacer las demandas de tu cliente. Fijaros que Netflix no paró de innovar lo que tenía. En ningún momento se contentó en su modelo de negocio actual. Pasó de simplemente enviar los DVDs por correo a luego un producto de suscripción y luego un producto de streaming. Blockbuster, en cambio, no hizo eso. Se quedó con su negocio original y poco a poco fue viendo cómo fue perdiendo notoriedad en el mercado. No tengas miedo a innovar y escuchar a tus clientes para seguir creciendo tu negocio. Por último, la número 3 es idear estrategias que puedan dificultar la entrada de posibles competidores en el futuro. Fijaros lo que hizo Netflix, creando contenido original y potente para que otras empresas lo tuvieran más difícil al intentar abordar su mercado. De esta forma, tiene unas barreras sólidas para que cuando otras empresas intenten entrar, sea algo más difícil, ya que los clientes van a preferir ver el contenido exclusivo de Netflix. Si tienes una empresa, piensa en el largo plazo y qué barreras puedes tú incluir en tu negocio. Ya sabéis, si os interesan estos temas. Bueno, muy bien. Este video me gusta mucho porque lo ayuda a uno como a comprender la verdadera situación por la que pasó Netflix, ¿no? Y los tristemente célebres, digamos, representantes de Blockbuster, y por eso tiene este nombre del error empresarial más grande del siglo, porque es haber desperdiciado la posibilidad de cuando estaban en posición dominante, haber abordado pues esta iniciativa disruptiva.
pero quisiera abrir un poco la discusión para un espacio de participación y por eso yo quiero hacerles la pregunta a ustedes de qué es lo que más les llamó la atención o qué es lo que más los impactó de lo que acabamos de escuchar en el video del caso de Blockbuster y Netflix. Alguien que nos comparta. Profe, allí es muy importante ver cómo la resistencia al cambio nos hace no solamente perder clientes, sino cerrar negocios, un negocio tan grande como Blockbuster que inclusive estaba a nivel mundial. Nosotros aquí teníamos Blockbuster y pasados los años, dada esa resistencia, cerrar. Hoy ya no existe esa empresa y es triste pues porque ellos eran una potencia y digamos que era una empresa muy reconocida. Entonces es como uno tiene que tener siempre la mente abierta allí para siempre estar en tendencia de cambio. Sí, Lina, muy bien. Y lo que tú dices es cierto. Aquí en Cali yo alcancé a conocer, pues eso fue hace ya como que 15 años, la existencia de dos tiendas. Me acuerdo una que quedaba por acá en el norte, como por la Sexta, y la otra así más hacia el sur. Y bueno, nos decía el documental, 6.000 tiendas solamente en Estados Unidos, más las que tenía abiertas en el resto del mundo. Pero fíjate que lo que hizo quebrar a Blockbuster, aparte de la llegada pues de un competidor con tecnología disruptiva, que no es el streaming, ¿no? Sino que fue más la propuesta de negocio como tal, porque lo que nos dice el documental es que Netflix venció a Blockbuster con su servicio de alquiler de DVDs, es decir, una tecnología no tan disruptiva como ver las películas por streaming, pero que igual permitía mejor calidad. Pero lo que los venció a Blockbuster no fue el DVD como tal, sino el cambio en el paradigma del modelo de negocio, o sea, el alquilarle a la gente de otra forma y el cobrarle de otra forma y el quitarle el malestar de las multas, que era el problema que estaban expresando y el motivo también por el cual Hastings se motiva a trabajar en una propuesta de este tipo. Entonces, en esa evolución que tuvo Blockbuster, que luego se volvió algo pues mucho más disruptivo, convirtiéndose en los pioneros en el tema de streaming para entretenimiento a nivel de video, pues, o sea, con series y películas, fueron los que pegaron primero y aunque han salido otras plataformas como Amazon Prime y Walt Disney, pues ya tienen unas ventajas competitivas que no pueden ser alcanzadas tan fácilmente. Entonces, lo que tú dices es muy cierto y es esa capacidad de abrazar el cambio y utilizarlo siempre a su favor. Muy bien, Lina. Bueno, por acá Juan Pablo está alzando la mano también. Adelante. Hola, profe. Pues yo creo que lo que más me impactó pues del tema es la enseñanza que nos deja de dejar el miedo. Ellos inicialmente, digamos que le apuestan al DVD, teniendo ahora el documental que teniendo menos del 1%, los estadounidenses tenían el DVD, pero ellos apuestan por esta nueva tecnología y toman un riesgo, porque lo más fácil era haber montado otro Blockbuster a domicilio y trabajar únicamente los VHS o los Betamax en ese tiempo. Y toman ese riesgo y finalmente, pues, muy visionarios, pues, se dan cuenta que es la nueva tendencia y luego pues, terminan de sacarla del estadio con el streaming, porque supieron reinventarse y además que no tuvieron ese miedo, ese temor. A veces uno por temor deja de hacer cosas que pues simplemente es una apuesta y si le pega uno al perrito, como dice popularmente, pues la saca del estadio y si no, pues vuelve y arranca. Es más o menos la enseñanza que me deja allí ese pedacito. Bien, Juan Pablo, mire que yo en mis otras clases de emprendimiento, cuando introduzco el tema del riesgo como una variable pues indispensable dentro de los temas que aborda el emprendedor, pues si bien desde la gestión empresarial se analiza, porque ustedes como administradores, futuros administradores, todo el tiempo van a considerarlo como una variable relevante, en el emprendimiento y en las empresas en etapas tempranas sí que es evidente, ¿sí? El riesgo y la toma de decisiones que pueden tener consecuencias importantes, pero en esa medida también los riesgos deben calcularse y deben tomarse como con sabiduría
y con confianza sobre las tendencias, no solamente sobre corazonadas, obvio, sino sobre las tendencias y sobre lo que se va entendiendo de los cambios que vienen, digamos, a nivel tecnológico y a nivel de mercado también. Es como si la gente ahora mismo quisiera proponer negocios sin tener en cuenta lo que dejó la pandemia y los cambios en el comportamiento del consumidor que trajo consigo la pandemia. Sería un error gravísimo. Hay que revisar entonces esas tendencias para ver cómo hacemos lo mismo que hizo Hastings en su momento, que es adelantarse un poco de manera visionaria y tratar de ubicarse primero dentro de esos jugadores que hay en el campo y luego poder sacar ventaja de lo mismo. Muy bien, Juan Pablo, gracias. Y por último, vamos a darle la palabra a Jessica. Profe, hola, pues fíjese que lamentablemente no me vi todo el video completo, pero sí me pareció bastante importante, impactante el tema de ser visionario. Yo creo que no solo fue la clave del éxito de Netflix, sino que también fue como el talón de Aquiles para Blockbuster, porque les faltó ser visionarios, les faltó entender la idea que les proponía Netflix en ese momento para que el negocio de ellos se hubiera mantenido. Yo creo que uno tiene que ser visionario siempre en todos los aspectos, ir un paso adelante del mercado, ir un paso adelante de las necesidades del mismo mercado, para que nuestro negocio, nuestra idea de negocio, pues, se mantenga y crezca, porque, pues, el mercado todo el tiempo está evolucionando, y más ahora, digamos, en la situación en la que estamos, que casi todo se ha volcado a la interactividad, pues, hay que ir un paso adelante, hay que ser visionario, hay que estar siempre innovando. Bueno, Jessica, lo que tú dices me hace recordar algo que también menciono en algunas otras de mis clases, y es que, bueno, la visión es una virtud y una característica que deben tener los emprendedores, pero que no es fácil de desarrollar. De hecho, se desarrolla con la experiencia, ¿sí? Pero para poderla desarrollar, tiene que darse como un proceso de aprendizaje, como cuando uno se vuelve diestro en un tema y aprende cómo hacerlo de manera más rápida y más eficiente. Así mismo pasa con el tema de la visión. Tú aprendes a tomar decisiones considerando de una forma más holística, o sea, más integral, considerando muchos más elementos que lo que se puede hacer en un primer momento. Casos como Reed Hastings hay muchos. Podrían ver, por ejemplo, a Elon Musk, que es el de Tesla y SpaceX, también actuando de la misma forma, tomando decisiones y riesgos importantes a partir de lo que uno se imagina que viene. Pero tal vez la clave para uno desarrollar esa actitud y esa visión tiene que ver con otro concepto que ustedes van a escuchar mucho a lo largo de su proceso formativo, que es la vigilancia tecnológica. Y la vigilancia tecnológica no solo tiene que ver con tecnología. Cuando uno habla de vigilancia tecnológica es de estar pendiente de los cambios en general. Muchos de ellos son cambios que trae consigo la tecnología, pero son también cambios en consumo, en el comportamiento, ¿sí? En tendencias, en muchas cosas. Y cuando uno está pendiente, a partir de fuentes confiables, pues que te puedan generar reportes e información a la mano que te permita como entender esos cambios, seguramente ahí tu visión va a ajustarse de una manera más eficiente hacia futuro y pues en el negocio o en el campo que quieras ponerla en práctica. Pero sí es especialmente interesante de analizar en el caso de Netflix también la visión de Reed Hastings. Muy bien, Jessica. Por último, démosle la palabra a Paul para poder continuar con el tema. Dale, adelante. No, profe, solo quería traer sobre la mesa el caso que me pareció el caso de Kodak, que es cuando ellos también se dan cuenta de que hay algo en el mercado, pero piensan que eso no va a suceder. Es decir, ellos empiezan a ver la tendencia, o sea, la ven. O sea, es como algo que a mí me llama mucho la atención, porque ven, en el caso de Blockbuster, ellos como que no ven ese riesgo, no ven esa tendencia y no la creen, entonces no le apuestan. Pero el caso de Kodak, ellos lo ven, ellos se dan cuenta que es una tendencia, pero dicen, el mundo no va a cambiar de esa manera tan importante que vaya a vencer el rollo de película. Y pasa, pues, y termina pasando, pues, lo mismo, ¿no? Entonces son como las dos cosas combinadas.
ver los riesgos, pero ser capaz de ejecutar y determinarse a tomar una acción frente a esos riesgos. Sí, sí, tienes razón. Y así como ellos, pues hay otros casos también de emprendimientos basados en tecnologías como transitorias que luego fueron reemplazadas por otras más ágiles. Y lo que uno analiza ahí es como la atrofia, pues, ideológica para no entender que hay que empezar a considerar las otras opciones, sino ensimismarse en lo que piensan y cometer el error más grave que cometen los emprendedores, y es pensar que el producto o servicio que ofrezcan solo debe cumplir con sus expectativas y no con las expectativas del cliente, cuando el cliente es el único que realmente puede garantizar la sostenibilidad de cualquier producto o servicio, porque es el que paga. Entonces, de nada le sirve a uno tener un gran producto que a nadie le interesa comprar o que a nadie le interesa adquirir. Por eso el enfoque en el cliente y en el mercado es fundamental en todo lo que uno haga, en formulación de proyectos, cuando está trabajando iniciativas de negocio como esta, y cualquier otro tema gerencial que ustedes quieran trabajar. Muy bien, Paul, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la clase y la más importante, porque aquí vamos de una vez a ir definiendo algunos de esos elementos sobre los que ustedes tienen que trabajar fuertemente a partir de esta clase. Entonces yo lo denomino marco metodológico. Aquí no vamos a abordar todos los puntos que hacen parte de metodología de la investigación, les soy claro en eso, solamente unos elementos que son indispensables para construir el estudio de mercado, pero que son una partecita nada más de toda, digamos, la metodología de investigación que ustedes sí verán luego en otro curso, digamos, más adelante, más o menos en quinto o sexto semestre. Primero, una definición, que es la de plan de negocio. Es la planeación de una empresa en su conjunto, abarcando las funciones claves o básicas que son necesarias desarrollar para el buen funcionamiento de la misma. Es por eso que es importante abarcar aspectos como el producto y sus características, la operación comercial, los planes a futuro y la financiación requerida y existente. Entonces aquí nos están hablando de un plan de negocio en el sentido general, o sea, incluyendo todo lo que ustedes van a ver a lo largo de las asignaturas de plan emprendedor. Pero en sí el espíritu de lo que nosotros trabajaremos en esta primera parte del plan de negocio, que es el estudio de mercado, va en esta misma dirección. O sea, vamos a tener que abarcar elementos claves y básicos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. O sea, en este caso, pues lo que tiene que ver con el mercado exclusivamente. Por eso es que desde ya venimos hablando con mucho énfasis en ese tema. Pero como es uno de los elementos del plan de negocio, pues digamos que hace eco, digamos, esa estructura general que uno tiene en cuenta al momento de construir un plan de negocio. Ahora, la pregunta que me hacen recurrentemente y es, profe, ¿para qué sirve esta fundamentación metodológica que estamos haciendo? ¿Para qué sirve en esta asignatura? Porque nos permite trazar la ruta y el punto de partida para todo proceso que se requiera descubrir, explorar o comparar algún fenómeno o situación. Cuando ustedes van a estudiar el mercado, pues van a hacer una investigación. Básicamente eso es lo que vamos a hacer, una investigación con un método que nos va, a partir de los descubrimientos que hagan ahí, proponer unas cosas adicionales. Y toda investigación requiere un método, porque si estamos investigando es porque queremos resolver algo que en otras palabras o una explicación más básica sería un problema. Queremos dar respuesta a un problema por medio de una solución. Entonces, la solución a la que nosotros llegamos sería el producto o el servicio que la empresa está dispuesta a ofrecer o poner en el mercado. Pero antes de dar un paso a ese nivel, tenemos que investigar si realmente la problemática que identificamos como prioritaria es la que resuelve nuestra propuesta de negocio y la solución que estamos ofreciendo, o si hay alguna desconexión, porque al momento de existir una desconexión entre esa problemática y esa solución, pues pasa lo que le ha pasado a las empresas que han fracasado en el intento. ¿Qué le pasó a Blockbuster? La solución que ofrecía no resolvía el problema que existía en el mercado, al contrario, lo empeoraba. Y por eso es que un tercero,
que analizó mejor la circunstancia, el mercado y el modelo de negocio en general, sí propuso una solución más acorde al problema existente. Entonces, por eso es importante abordarlo desde aquí. Ahora, ¿cómo arrancamos a pensar en este tema de la metodología o la fundamentación metodológica? Pues lo primero viene siendo como el título, ¿no? Que le vamos a poner al problema de investigación. Ojo, porque no es lo mismo el título del problema de investigación que el título de la empresa o el título del proyecto, por así decirlo. Aquí estamos hablando del problema. Aquí nos empezamos como a enfocar en el problema que el estudio de mercado nos va a permitir descubrir. Entonces, el título de ese negocio, ¿cómo debe ser o qué debemos tener en cuenta? Es una frase que expresa la esencia de la idea o el tema a investigarse, contiene las principales variables del estudio, no debe expresar un tema tan amplio, debe expresarse de manera corta y concreta, no debe contener palabras innecesarias o retórica que simplemente le dé vueltas a las cosas, sino algo muy concreto. Localizar o ubicar el proyecto en un sitio geográfico, por eso el problema de investigación tiene que ser acotado. Uno no puede decir que va a investigar toda Colombia, porque es una zona muy amplia. Uno generalmente define su zona de influencia inicial, que en el caso de ustedes pues será Cali, porque es el lugar donde estamos ubicados, y el mercado pues de Cali, específicamente el de los tipos de clientes o consumidores a los que vaya dirigido ese producto o servicio que ustedes ofrecen. Debe pasar de ser general al recoger la esencia del tema a específico en cuanto a que debe referirse al problema objetivo de investigación. Entonces, debe ese título de manera intrínseca responder a todas, digamos, estas sugerencias que ustedes ven ahí, y que no es sencillo o no se puede colocar de un momento a otro, sino que hay que pensarle un poquito al título de la idea como tal. De todas formas, uno puede empezar a trabajar en el planteamiento del problema sin haber definido el título. De pronto puede que esa sea una buena estrategia también. Primero trabajar el problema y ya cuando lo identifiquen y lo tengan claro, y sí pensar en un título. Cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces, cuando estamos hablando de plantear el problema, es empezar a describirlo de manera racional, y no solamente como una afirmación, sino como algo documentado, o sea, plantearlo correctamente. El problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual percibe la necesidad de conocer y estudiar. La solución, que es la que resuelve el problema, debe ser útil, por supuesto, una respuesta que resuelva algo práctico. Ya colocamos entonces el ejemplo de Blockbuster, y así como utilizamos ese ejemplo, podríamos utilizar pues muchos otros también para encontrar la conexión que existe entre un problema y una solución que se ofrece. Puedo y quisiera como colocarles otro ejemplo así relacionado con tecnología, de algo que consumimos todo el tiempo. ¿Ustedes conocen Spotify o conocen Deezer? ¿Sí lo hemos escuchado? Sí, profe, claro. Ellos vienen siendo como el homónimo de Netflix, pero para el tema musical, o sea, para poder utilizar y escuchar todo tipo de música que nos gusta por streaming, pues existen ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, si uno se pusiera a pensar en qué es lo que ellos están resolviendo, seguramente por tener un modelo de negocio parecido al de Netflix, solo que dirigido a otro mercado, pues tiene una propuesta de valor también parecida. Entonces, ¿qué es lo que ofrece, o cuál es la problemática que está identificada para el caso de Spotify? Pues la gente que le gusta escuchar ciertos tipos de música de manera más personalizada en cualquier momento y en cualquier lugar. Antes no existía, antes de la aparición de la música por streaming, no existía una solución así de expedita, sino que uno tenía que o comprar los CDs o descargarlos por internet, los álbumes completos, o piratear toda la solución, todas las posibles pistas musicales que hay disponibles en internet, pero pues eso no le garantiza a usted que tenga su repertorio actualizado ni nada de eso. Mientras que hay gente que tiene esa necesidad por tener todo actualizado,
en el momento que sea, sin utilizar un dispositivo que de pronto se le pierde y perdió toda su música, sino que está disponible en el internet. Y el mismo modelo de suscripción que maneja Netflix, pues lo utiliza Spotify, y a mucha gente le sirve, mucha gente lo utiliza y paga mensualmente para tener acceso a ese servicio. De hecho, es muy normal que ustedes vean hoy en día que la mayoría del software se vende como servicio. O sea, ya no es como antes, que le vendían a uno la licencia, y esa licencia era vitalicia, como sucedía antes con el Office, por ejemplo. Todavía lo venden así, o con otro tipo de software, como software contable o software de facturación, o cualquier otro tipo de software que se pueda utilizar. Ya la mayoría de eso no funciona así, y de hecho los servicios de entretenimiento y otras cosas más ya también los venden como software, pero servicio, no como software producto, sino como software servicio. Es el modelo que ahorita pues, es un poco reinante. ¿Por qué? Porque están resolviendo una problemática de practicidad, una problemática de inmediatez, que es lo que la gente está valorando ahorita. Entonces, ustedes tendrán que pensar y plantear ese problema desde esa perspectiva, desde lo actual, desde qué es lo que no está funcionando bien ahorita, qué es lo que está siendo un problema en estos momentos. Y luego sí, pensar en la solución que quieren ofrecer, no al contrario, porque uno no ajusta su solución a un problema hipotético, sino que crea la solución a partir de un problema real. En la investigación no es solo visualizar el problema, es necesario plantearlo adecuadamente, y si esto se logra, la mitad del problema está resuelto. Entonces, esta última frase lo que nos indica es que es muy importante el planteamiento del problema. Como el planteamiento del problema es tan importante, yo les traigo aquí una estrategia y una herramienta que les voy a compartir para poder construir ese problema. ¿Qué necesitamos hacer? Pues plantear el problema significa enunciarlo, o sea, documentarlo, escribirlo, ¿sí? Y escribirlo de manera consistente, de manera fluida, que se pueda entender cada uno de los elementos de ese problema. Pues para poder enunciar ese problema correctamente, yo tengo aquí un documento que se llama, regálenme un segundo, lo ubico aquí, ejemplo. Ejemplo de planteamiento corto del problema. Entonces está dividido en dos partes. Funciona de la siguiente manera. Hay un cuadro. Listo. Hay un cuadro, y ese cuadro, que tiene 4 columnas, nos va a permitir dar respuesta a ese planteamiento del problema de manera muy práctica. Funciona de la siguiente manera. Esto es un ejemplo, ¿listo? Aquí en este ejemplo vamos a asumir la posición de un hospital, o sea, un hospital, no, mejor una EPS. Una EPS que ustedes ya saben el tipo de servicios que ofrecen, que son de salud, y también se hacen una idea del tipo de dificultades que presenta, ¿no? Entonces, este es un cuadrito para analizar el problema a partir de ese ejemplo de las EPS. Entonces, miren, primero están los síntomas, ¿sí? Y en esta columna de los síntomas es donde uno explica y describe cuáles son como los indicios o las primeras muestras de ese problema, que lo que hacen es empeorarlo, ¿no? Lo que hacen es manifestarlo. Recuerden que un problema puede tener varios síntomas, puede tener 1, 2, 3 o 4, todo depende del análisis que ustedes hagan. Pero en el caso del ejemplo, el problema en el tema de la operación de la EPS es 1, que se presentan congestiones en el servicio; 2, que hay quejas recurrentes; 3, que las secretarias presentan una solicitud, o sea, un funcionamiento improductivo por parte del personal; 4, que tiene una gran demanda también que supera su capacidad operativa. O sea, son 4 síntomas claros que terminan en un funcionamiento irregular. Entonces ya saben que los síntomas son como los indicios del problema, lo que se puede ver primero. Cuando uno tiene claro los síntomas, puede ir pensando en las causas, ¿sí? Las causas son las razones por las cuales se dan esos síntomas. Entonces vamos a tomar este de aquí nuevamente para analizarlo. Y aquí dice, el síntoma es que se presentan congestiones en el servicio. Ahora,
¿Cuáles son las causas, las razones por las cuales se da esa congestión en el servicio? Porque no se cuentan con un área de procesos que revisen, certifiquen, estén al tanto de todo. Es decir, hace falta ser más eficientes y implementar un equipo de trabajo que se dedique exclusivamente a ese tema. Eso es lo que más o menos nos está indicando la causa, ¿no?, que está generando este síntoma. Cuando ya tenemos la causa identificada o propuesta para ese síntoma, entonces empezamos a pensar en el pronóstico o consecuencia. Esto, en otras palabras, es qué pasa si la cosa sigue así. O sea, si no se hace nada, ¿en qué va a terminar todo eso? Entonces, si no se hace nada con respecto a las congestiones en el servicio, ¿qué va a pasar? Pues que no habría apertura de nuevos clientes, los clientes se van a ir para la competencia o simplemente van a incrementar las quejas y bueno, todo se va a poner peor. Esa puede ser como el escenario negativo extremo que podría generar el que siga presentándose el síntoma. Y por último, está aquí una columna que indica el control o pronóstico, o en otras palabras, cómo solucionarían ustedes, cómo intervendrían ustedes ese síntoma para corregirlo, para que deje de ser parte del problema. Entonces, de nuevo, si el síntoma es que hay congestión en el servicio, ¿cómo controlamos esas congestiones? Implementar en la clínica un área encargada del análisis de los procesos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ese mismo proceso así lineal tenemos que llevarlo a cabo para cada uno de los síntomas que identifiquemos. Y recuerden que un problema puede tener varios síntomas. Si usted me dice, profe, ¿cuántos síntomas tengo yo que identificar para mi problema? Yo no les puedo dar una cifra exacta porque depende. Pero creo yo que como mínimo 2 o 3 síntomas siempre se pueden exaltar de una problemática específica, de una problemática real. Se pueden exaltar por lo menos 2 o 3 síntomas. Entonces, el cuadrito que ustedes construyan debería tener por lo menos 2 o 3 filas con su respectivo análisis por columna. Cuando ustedes ya tengan esto construido, entonces tienen el cuadrito que organiza allí la información del planteamiento del problema. Pero resulta que aquí, al enunciar el problema, necesitamos documentarlo. O sea, necesitamos pasarlo a un Word, a un escrito, porque aquí los protocolos se resuelven es a partir de los escritos y de la información que ustedes construyen. Entonces yo aquí les hago una sugerencia para ser más prácticos en ese tema. Aquí hay un texto de referencia, ¿sí? Este es a partir del mismo ejemplo. Al principio hay un párrafo que es descriptivo, como para hablar de la empresa, de la propuesta, pues, en este caso, y de lo que hacen y demás. Pero ya a partir del segundo párrafo, fíjense que aquí ya se empieza a hablar de los síntomas. Entonces aquí dice, en esta área se presenta congestión del servicio, poca capacidad operativa, quejas recurrentes, que es lo mismo que dicen los síntomas. Quejas recurrentes, congestiones del servicio, poca capacidad operativa, así. En el párrafo siguiente hace lo mismo, pero agrupa, son las causas, ¿sí? Fíjense que aquí dice, estos problemas pueden ser provocados o causados por personal no calificado, deficiencias en la infraestructura, mala distribución de los equipos, etcétera, etcétera, que es exactamente lo mismo que dice por acá todo esto, ¿sí? O sea, agrupa en un párrafo de manera sintética lo que ustedes en esta fila de causas fueron describiendo por síntoma. En el siguiente, dice, también existen algunas fallas. Bueno, eso es parte también de la explicación de las causas, pero en el siguiente, dice, de seguir así la situación de la clínica tal o de la empresa tal, podría perder credibilidad, es decir, las consecuencias. Pues en ese mismo orden de ideas, en un párrafo siguiente se abordan todas las consecuencias y finalmente, para darle solución es necesario realizar el análisis de la situación actual, o sea, las estrategias de control a esos síntomas de manera también resumida que ustedes concretan acá. ¿Listo? En otras palabras, transcriben con un orden lógico lo que hicieron en el cuadrito, porque hacerlo en el cuadrito visualmente
es más fácil, es como si estuvieran construyendo un mapita ahí conceptual que les permite organizar con un mejor orden todo, pero ya cuando lo vayan a explicar, pues lo hacen por medio de este esquema que les estoy proponiendo, explicarlo así. Y cuando lo hagan, estarán construyendo al final el planteamiento del problema de la manera tal cual se necesita. Entonces, este ejemplo yo se los voy a compartir, por supuesto, en Moodle y también por el chat de WhatsApp para que lo utilicen como referencia, y creo que de esta manera va a salir bastante rápido el tema del planteamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre esta explicación del planteamiento del problema y cómo hacerlo? ¿O está claro, muchachos? Claro, profe. Vale, creo que Lady pidió la palabra primero. Bueno, profe, a mí la verdad me queda claro lo que usted explicó, pero yo quisiera hacer una pregunta. Sí, te escuchamos. Qué pena. Cuando yo voy a ver el planteamiento del problema y yo veo que se está hablando de unas causas, de unas oportunidades de mejora, que es como las estrategias, ¿cierto? Yo puedo hablar de que ahí se está haciendo como el proceso de evaluar ese problema en una matriz que todos conocemos que es la matriz DOFA, ¿o es completamente diferente? Lo que pasa es que la matriz DOFA se analiza en otro contexto. O sea, la matriz DOFA es en un contexto netamente de la gestión empresarial, o sea, de lo que la organización debe intervenir, mientras que aquí en este cuadrito lo estamos analizando más desde una perspectiva de mercado, de conocer el problema, pero ese problema muchas veces es externo a la empresa, pero termina afectándola. Entonces, tiene similitudes y tiene cosas parecidas, pero también tiene diferencias claras, porque uno en un DOFA no necesariamente habla así de síntomas o habla de causas, sino que se enfoca, digamos, en otros términos, aunque sí habla de consecuencias y sí habla también de amenazas, de oportunidades y todo eso. Pero mi respuesta a tu pregunta es que no combinemos las dos metodologías, porque se nos enreda un poquito a la hora de poder construir el planteamiento de la manera como la metodología de la investigación lo exige. ¿Listo? Cambio, este cuadro es resultado de lo que justamente varios autores, uno de ellos es Bernal, que les puedo compartir también como el capítulo del libro que aclara pues más en detalle esto, y que es una forma de facilitar a los estudiantes la construcción del problema. Gracias, profe. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver si en el chat. María Alejandra, tengo problemas con internet. Bueno, igual la grabación va a quedar también tan pronto se las pueda compartir. Bueno, entonces continuamos. Estas que ustedes ven aquí son algunas preguntas orientadoras que me gusta también mencionar, que si se fijan van en la misma dirección que lo que pide el cuadro. Es decir, es exactamente lo mismo redactado de otra manera. Dice, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué podría pasar si sigue igual la situación? ¿Cómo, cuándo, dónde surge el problema? ¿Cuál es la situación que marca el problema? Son preguntas que le ayudan a uno como a acotar el problema, pero en últimas es una forma alterna de definir el problema, ¿sí? Con lo que yo les acabo de explicar del cuadrito, es una manera también tal vez un poco más pragmática de poderlo desarrollar y de poderlo también pasar al enunciado, o sea, al documento que ustedes quieren hacer, que es lo que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque uno arma las ideas, pero luego cuando le toca escribirlas y darle sentido y utilizar conectores y toda la cosa, ahí es donde se le puede complicar a uno un poquito lo demás. Bueno. Me disculpe, lo que pasa es que hay una compañera haciendo una preguntita al chat que no tiene micrófono. Ah, vale, listo, vamos a revisar. Dice, profe, ¿se puede utilizar el método Scamper? Bueno, el método Scamper yo lo conozco como una metodología ágil también para la identificación de problemas, y la respuesta es la misma que la que le di a tu compañera que me preguntaba por lo de la matriz DOFA.
que sí es válida del análisis en la gestión empresarial, pero me parece mucho más práctico y directo utilizar la metodología que les propongo para poder desarrollar la respuesta más rápidamente a lo que nos pide la metodología y a lo que nos pide sobre todo el protocolo que yo les voy a compartir, que es la definición del problema a partir de esos elementos, de los síntomas, las causas, las consecuencias y las oportunidades. ¿Listo? Bueno. Ahora, ya teniendo claro la parte del planteamiento del problema, vamos a pasar a explicar también de manera muy ejecutiva la parte de los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Es un enunciado que cuenta de forma clara y concisa qué es lo que una investigación o proceso quiere lograr. Es como la definición de unas metas puntuales o de unas, digamos, hitos que se buscan lograr para poder cumplir con el objetivo de la investigación. Entonces, la forma correcta de desarrollarlo es así como ustedes ven aquí en esta imagen. Primero se define claramente el problema, luego el objetivo general y luego los objetivos específicos que responden a cada uno de los elementos que pueda contener el objetivo general. Los objetivos entonces de un estudio de mercado, aquí algunas precisiones, son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse, el trabajo de la investigación se orienta a lograr los objetivos deben ser claros y precisos para evitar confusiones o desviaciones, sin embargo en algún momento se pueden modificar mediante la realización de la investigación. Entonces de aquí yo exalto varias cosas. La primera es que los objetivos no son inamovibles, ustedes pueden proponer una cosa inicialmente, y luego la pueden revisar o ajustar en la medida que van avanzando en el estudio de mercado. Pero aquí hay un chancuco que uno puede utilizar o que uno puede hacer cuando está definiendo los objetivos de un estudio de mercado. Y es el siguiente. Resulta que cuando uno hace un estudio de mercado, en el mercado que sea, los objetivos son más o menos los mismos, ¿sí? Me refiero a los objetivos específicos, pero el objetivo general sí que es uniforme, o sea, tiene que ser el mismo objetivo cuando se está hablando de estudios de mercado y de planes de negocio. Por eso, si ustedes van a revisar, por ejemplo, los distintos planes de negocio que hay en la biblioteca de los estudiantes que se han graduado, van a ver que son muy parecidos. Lo que cambia son las precisiones y las cosas puntuales de cada idea de negocio. Y en el caso del estudio de mercado, si yo les he dicho desde siempre, muchachos, lo que vamos a hacer aquí es construir un estudio de mercado, entonces, ¿cuál debe ser el objetivo general? ¿Ustedes qué creen? ¿Construir qué? Eso mismo, el estudio de mercado, ¿cierto? Ese es el objetivo general que vamos a lograr. Es así de sencillo. Para todos debe ser lo mismo, construir un estudio de mercado. ¿Qué cambia? La frase que acompaña cada una de esos objetivos generales. La frase que acompaña es construir un estudio de mercado, pero ¿para qué mercado o enfocado en qué región o en qué zona? Ahí es donde cambia uno u otro. Si ustedes, por ejemplo, tienen un plan de negocio que es una empresa de confecciones, entonces tendrán que decir, el objetivo general es elaborar un estudio de mercado que responda a una empresa, o mejor que dé respuesta a cuáles son los clientes enmarcados o preferibles para una empresa de confecciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ustedes tendrán que pensar en cuál es la forma correcta de redactarlo, pero en esencia, el objetivo general es el mismo para todos los estudios de mercado que ustedes van a hacer, que es construirlo, ese estudio de mercado. ¿Listo? Ahora, cuando vamos a hablar de los objetivos específicos, pues allí la cosa se nos complica un poquito, pero no tanto porque también hay otro chancuco que yo les voy a compartir aquí mismo. Necesito que me coloquen mucha atención a lo que les estoy explicando así verbalmente. Ya les dije que el objetivo general es definir el estudio de mercado, ¿sí? Pero el objetivo específico obedece a los tres componentes. Los objetivos específicos obedecen a los tres componentes que debe tener un estudio de mercado. Entonces, ¿cuáles son esos tres componentes? Muy sencillo. El primero
es el que está, digamos, comprendido por la investigación de mercado que se va a realizar, donde uno construye allí un instrumento, una especie de encuesta, la lleva a cabo, recoge una información, la analiza y saca unas conclusiones a partir de eso. Aquí vamos a hacer esa investigación de mercado obligatoriamente, y ese es el primer elemento del estudio de mercado, por ende, es el primero de los objetivos específicos. ¿Listo? El segundo objetivo específico tiene que ver con el análisis del mercado propiamente dicho, es decir, el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, los competidores, los proveedores, los segmentos de mercado que ustedes van a abordar, el mercado potencial, el mercado meta, o sea, todo eso hace parte del análisis del mercado propiamente dicho y es un elemento del estudio de mercado. Entonces, el segundo objetivo específico sería análisis del mercado propiamente dicho de la empresa ¿Listo? El tercer y último objetivo específico, de acuerdo a este chancuco que yo les estoy compartiendo, sería el último elemento del estudio de mercado, que es el plan de mercadeo. ¿Listo? El plan de mercadeo son las estrategias. Ya cuando usted ha investigado el mercado y ya cuando conoce o ha analizado su mercado propiamente dicho, entonces usted define las estrategias que son la forma en la que lo va a abordar. En esas estrategias de mercado es donde usted habla de las famosas 4 Ps, que son precio, plaza, producto y promoción, que hay mucho que hacer al interior de cada una de ellas y hay varias estrategias que se pueden trabajar o que se pueden proponer, que ahí sí cambian mucho de una empresa a otra porque depende de la naturaleza y lo que busque, digamos, conseguir esa empresa o los clientes a los que se esté dirigiendo. Entonces, para todos los estudios de mercado, por lo menos los que construyamos en esta clase, siempre tendremos esos 3 objetivos específicos y siempre tendremos ese mismo objetivo general, que es la construcción o la elaboración del estudio de mercado. Ya lo que cambia, vuelvo y digo, son las precisiones de la idea de negocio y de la zona sobre la cual se vaya a desarrollar ese estudio de mercado. ¿Listo? Yo aquí sí les comparto como desde la teoría lo que se debe tener en cuenta al momento de redactar los objetivos, por ejemplo, que deben ser en infinitivo. En infinitivo significa que no los pueden colocar como en algún límite de tiempo, o sea, ni en pasado ni en futuro, sino así en infinitivo, o sea, en un verbo neutral, como por ejemplo alcanzar o desarrollar o calcular o definir. No definió, ni calcularemos, ni nada de eso, sino en infinitivo. No es necesario escribir preámbulos al momento de redactar los objetivos. Se recomienda expresarlo de forma directa, o sea, sin retórica o muchas palabras como para adornar el objetivo. Un objetivo se escribe claramente en 2 o 3 renglones como máximo. Es importante utilizar verbos que puedan lograrse o alcanzarse durante el desarrollo de la investigación. Si ustedes buscan en internet verbos para la construcción de objetivos, les saldrá toda una taxonomía, se llama la taxonomía de Bloom, y ahí les aparecen toda la cantidad de verbos que ustedes pueden utilizar para la definición de objetivos, que son muchos de ellos como sinónimos o algunos que puede que sean como más pertinentes con la idea que ustedes quieren transmitir. Entonces, es una recomendación para que la tengan en cuenta a la hora de construirlos. Bueno, entonces con ese chancuco, yo creo que nos queda bastante fácil la parte de los objetivos, ¿no? Ya si uno tiene el problema claro y la idea también, entonces la construcción de los objetivos con esas orientaciones que yo les acabo de dar no les va a tomar demasiado tiempo. De hecho, va a ser de las cosas que más fáciles van a salir. Y de todas formas, cuando lleguemos a esa sesión de clase en la cual vamos a trabajar de manera individual con cada uno de los grupos, pues los revisamos para ver si quedaron bien construidos, si realmente pues los están haciendo como se los sugiero, o de pronto puede ser que desde la experiencia y la perspectiva de ustedes me digan, profe, pero nosotros quisiéramos considerar también este otro objetivo dentro de la investigación, y es absolutamente válido. O sea, solo tenemos que ponernos de acuerdo, revisarlo y entender entonces lo que ustedes quieren hacer. ¿Listo? Entonces, ¿clara esa parte de los objetivos o hay alguna duda?
Está clara, profe. Vale, perfecto, muy bien. Y vamos a avanzar con la última parte, que es la que tiene que ver con la justificación. Entonces, mire lo que dice alrededor de la justificación. La justificación está profundamente relacionada con el problema y plantea la relevancia de una investigación. Se debe plantear en términos de beneficios. Entonces, cuando uno está justificando algo, está explicando por qué es importante, ¿sí? Por qué es valioso. En el caso de la investigación, ustedes van a explicar por qué vale la pena hacer esta investigación, o sea, por qué vale la pena hacer este estudio de mercado de esta idea de negocio. Y siempre hay que justificarlo desde una perspectiva de beneficios o positiva, o sea, uno no dice allí como las cosas malas, sino lo bueno que se puede lograr al llevar a cabo ese estudio de mercado. Entonces yo sí tengo unas recomendaciones claras aquí también que hacerles, y es que el problema que ustedes definan obviamente es el que les permite también desarrollar la justificación, porque es lo que ustedes quieren resolver. Entonces, al pensar cómo resolver el problema, están también cayendo en cuenta de la importancia de hacerlo, ¿cierto? Y cuando ya tengan claro eso, van a trabajar la justificación desde 4 perspectivas, ¿listo? ¿Cuáles son esas 4 perspectivas? Pues una justificación desde la perspectiva económica, una desde la perspectiva ambiental, una desde la perspectiva social y una desde la perspectiva legal. Entonces vamos a abordar rápidamente cada una de ellas. La justificación desde la perspectiva económica sería explicar por qué el estudio de mercado es importante para las implicaciones económicas que tiene la empresa. Por ejemplo, para generar más ingresos, para poder identificar unos clientes mejor perfilados, para conocer mejor, digamos, un tema de los costos o para cualquier otra cosa que tenga que ver con las implicaciones económicas, ¿sí? Justificarlo desde una mirada económica. Justificarlo desde una mirada ambiental es como este estudio nos va a permitir descubrir también algunos elementos de corte ambiental, que hoy en día ya son transversales, o sea, todas las empresas deberían tener temas ambientales dentro de su modelo de negocio. Pero nosotros aquí hablaremos de esta justificación desde la perspectiva ambiental, indicando que de pronto dentro de lo que ustedes descubran puede ser importante algunos elementos que la idea de negocio va a desarrollar en aspectos ambientales. Por ejemplo, una estrategia ambiental de qué sé yo, puede ser, por ejemplo, una jornada de reforestación, o puede ser un tema de recolección de residuos, o algo más que se pueda trabajar, que sea un descubrimiento o una estrategia que ustedes propongan dentro del estudio de mercado que van a realizar, y que aquí en la justificación se va a ir como teniendo en cuenta. Desde lo social, pues ustedes saben que lo social tiene pues, mucho más que ver es con el tema de las comunidades y de las personas, ¿no? Entonces, si desde el trabajo que hacen en el estudio de mercado y los descubrimientos que hacen en esa investigación, se proponen también alguna justificación o algo que valga la pena mencionar en materia social, como que se trabajará con algún tipo de comunidad en particular, o como que se van a generar ciertos tipos de beneficios adicionales para los colaboradores o para los clientes o para cualquier otro grupo de interés, pues ahí entonces se puede explicar. Y finalmente, pues lo justificamos también en materia legal, que es explicar las cosas importantes que se deben conocer en materia legal para el proyecto, justificarlo desde una perspectiva legal. Entonces aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la importancia de la formalidad, ¿sí? Del tema de la constitución legal y el tema de pago de impuestos que se va a llevar a cabo y de todo lo demás que hace parte de esa mirada legal que se le puede dar a las propuestas de negocio, que siendo honestos, aquí esto solamente será un abrebocas muy chiquitico, porque cuando ustedes pasen a Plan Emprendedor 3, ahí es donde sí con todos los juguetes van a entrar a analizar y a definir cada uno de esos elementos. O sea, ustedes ahí van a decir hasta cuánto vale la constitución legal de la empresa, qué otras certificaciones como industria, qué otros impuestos o certificaciones, como por ejemplo bomberos, industria y comercio, el de salubridad y muchas otras más, deben tener en cuenta en ese análisis legal que hagan. Aquí no vamos a hablar de todo eso en detalle, pero sí podemos mencionar los más relevantes, porque hay unas iniciativas de negocio
que tienen más implicaciones legales que otras. Por ejemplo, si ustedes van a proponer algo que tiene que ver con distribución de bebidas alcohólicas, entonces allá hay unos impuestos adicionales y unos temas de más que hay que mencionar y que hay que justificar. Y recuerden que la justificación es lo bueno, o sea, los beneficios. Entonces es hablar de esos valores y de esas cosas que identifican, pero de cómo lo vamos a aprovechar, ¿sí? Y lo justificamos es de manera positiva y desde los beneficios que podemos aportar teniendo en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, 4 perspectivas para no hacerlo como de manera integrada, que al final cuando se hace una sola justificación uno habla de todo un poco, pero no profundiza en nada. Entonces lo hacemos así, de manera secuencial, hablando de un tipo de justificación después de la otra, y obviamente esto se hace después de tener claro tanto el problema como los objetivos, ¿no? Si lo hacen antes, van a improvisar ahí y a inventar muchas cosas. Eso inclusive se tiene que revisar después cuando ustedes ya hayan avanzado en la investigación de mercado y inclusive hasta en el mismo plan de mercadeo, cuando ya ahí vayan haciendo afirmaciones y propuestas de lo que van a hacer, ahí también se tiene que actualizar esta justificación. Pero un primer avance sí lo podemos hacer conociendo los objetivos y el problema que quieren resolver. ¿Listo? Bueno, preguntas sobre este tema de la justificación, apreciados estudiantes. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, perfecto. Voy a revisar aquí el chat. Bueno, Mayarlin dice que gracias. Bueno, muy bien. Entonces solo nos queda una cosa por hacer para terminar la sesión de hoy, y es un llamado a lista muy ejecutivo para que por favor estén pendientes. Y quería decirles que esta clase es muy de tener en cuenta lo que se va como definiendo en cada una de las sesiones, ¿sí? Fíjense que ya hoy quedan claros unos compromisos que hay que hacer, ¿sí? Obligatoriamente ya sabemos que hacen parte de la entrega que ustedes van a hacer cuando llegue el primer parcial. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen 2 opciones. O esperan hasta que ya yo les pase el protocolo y les confirme que lo que tienen que entregar es lo que les he ido explicando punto a punto, más lo que les voy a explicar en las próximas clases, o pueden desde ya ir empezando ese trabajo con tiempo, ir generando algunos avances para que luego no se les acumule todo y se les haga un poquito más complejo desarrollar las cosas, porque aunque son varias personas trabajando, yo sé que yo fui estudiante también, entonces yo sé que uno a veces entre todas sus ocupaciones y compromisos, lo dejas como para la última semanita y de pronto uno termina haciendo ahí algunas cosas a la carrera. Entonces, si a bien lo considera, pueden empezar desde ya a trabajar, por ejemplo, en la definición del problema, ¿sí? Y teniendo claro eso, dialogando, una discusión constructiva que les permita llegar a propuestas importantes en ese cuadrito que van a hacer del planteamiento del problema y que sea muy coherente, y cuando lo revisemos más adelante, pues podamos pasar rápido diciendo que esté súper claro ese tema y no dejarlo, digamos, todo para el final. Es una recomendación muy respetuosa que les hago a todos, porque me ha pasado en semestres anteriores que la mayoría de los estudiantes inclusive no les alcanza el tiempo para poder desarrollar todo lo que se pide en el protocolo, que es, o sea, yo voy a tratar de ser muy específico siempre, así como lo fui diciendo, esto es lo que se va a pedir, esto es lo que se va a pedir, esto es lo que se va a pedir, pero si lo dejas para el final, vas a ver que a veces el tiempo no alcanza. Entonces, por eso la recomendación de empezar a trabajar con tiempo, para que todos lo vean de esa manera. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer ahora sí el llamado a lista, porque ya se nos cumple el tiempo. Bueno, Alejandro Fernández. Presente, profesor. Ok. Anderson, perdón, Ricaurte. Presente, profe. Andrea Juliana Ordóñez. Andrea Ordóñez. ¿Dónde están? Angélica María Herrera.
Angélica María Herrera. Cristian Alejandro Cepeda. Presente, profe. Ok. Daniela García. Daniela García. Ahí está. Isabel Mayor. Presente, Isabel. profesor. Ok, ya te escuché. Denis Camila Cantillo. Camila Cantillo. Ahí está. Diana Marcela Castillo. Diana Castillo. Presente, profesor. Ok. Diana Castillo. Presente. Diego Alejandro Salamanca. Presente. Joan Sebastián Mera. Presente, profe. Juan José Gajardo. Presente, profe, presente. Listo. Juan Pablo Higuita. Hola, profe, por acá. Juan Pablo. Listo. Karen Alexandra ¿Sí, ya? Mosquera. Ya me copié. Sí, sí te escuché. Karen Alexandra Mosquera. Ahí está. Karen Lorena Caicedo Barrios. Karen Barrios. Kevin Johan Ospina. Presente, profe. Laura Sofía Jiménez. Presente, profe, aquí estoy. Laura, pero apareces con el nombre de Jessica. A ver, vuelvo y llamo a Laura. Laura Sofía Jiménez. ¿Dónde está? Lady Lorena Ávila. Lady Lorena Ávila. ¿Dónde está? Lina Marcela Giraldo. Aquí, profe. Ok. Mayra Alejandra Cabrera. Mayra Cabrera. ¿Dónde está? María Fernanda Aroca. María Fernanda Aroca. Tampoco. María Marcela Castro. Profe, ella se desconectó como hace unos 5 minutos, pero ella sí estuvo en la clase. Ok, listo, gracias por la aclaración. Marlene Dayana Caicedo. Presente, profe. Mayerly Pino. Profe, Mayerly está escribiendo por el chat porque creo que tiene un problema con el audio. Ah, vale, vale. Listo, ya te leímos. Gracias, Mayerly. Mayra Alejandra Beltrán. Presente, profe. Listo. Michelle Sebastián Rivera. Aquí, profe, presente. Ok. Natalia Salcedo. Presente, profe. Olga Lucía Collazos. Presente, profe. Paul Gordillo. Presente, profesor. Ok. Sharon Villalobos. Presente, profe. Ok. Tania Alejandra Velázquez. Presente, profe. Weimar Alejandro Ortega. Profe, él por problemas personales como que no va a seguir con la asignatura, como que iba a cancelar. Qué vaina. Bueno, lástima. De todas formas, yo tengo que seguirlo llamando hasta que me notifiquen de parte de la coordinación. Y Jessica Andrea Jiménez.
Presente, profe. Ay, yo pensé, profe, que ya me habías llamado. ¿Será que yo escuché mal? No, llamé ¿Será a que hay otra dos persona, Jessicas? llamé a otra persona y creo que respondiste vos, pero no. Ay, qué pena, disculpe. Bueno, listo. Listo, chicos, señoritas, les agradezco mucho su gran disposición. Profe, ¿Sí? no me llamó. Julián. A ver, yo veo. No, Julián, si no te llamé es porque no me apareces todavía en Ya me la última lista. matriculé, profe, ya aparezco matriculado con este NRS, sí, pero ¿Cuándo formalizaste eso? el jueves. Bueno, debe ser que ese mismo día fue que yo actualicé, de pronto no lo habían subido al sistema, pero yo el lunes vuelvo y miro, entonces no te preocupes, que yo aquí voy a apuntar Hágale, abajo. profe, que yo en 2 clases asistido me tiene en cuenta, pues. Listo, no hay problema. Bueno, estaba entonces empezando la despedida, agradeciéndoles a todos su participación, su disposición. Espero que hoy haya sido claro los temas que trabajamos y de nuevo recordarles que hay que empezar a meterle tiempo y dedicación desde ya para que no nos cojan el día más adelante en el momento de las entregas. Desearles un feliz resto de fin de semana a todos, que descansen mucho y nos vemos en 8 días. Un abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien.